Muy buenas tardes, queridas familias. Gracias por acompañarnos. Sabemos que algunos ya están en modo de vacación y por eso pues les agradecemos que a pesar de ello estén acompañándonos este día con otra charla muy importante eh, y de interés para los padres, no solo del diagnóstico del trastorno del espectro autista, sino en general para padres, para familias que reciban algún tipo de diagnóstico diferente, pero que afecta el desenvolvimiento del niño, cómo impacta esto en la vida familiar. Pues de primera mano, ¿verdad? En el centro integra nosotros podemos darnos cuenta de cuáles son las distintas reacciones, qué es lo que sucede. Nos preocupa, ¿verdad? También el hecho de que a veces se dan problemas intrafamiliares, separaciones, em, divorcios o ansiedad, depresión debido a un diagnóstico. Y es por ello que esta tarde tenemos como invitada especial a la licenciada Ana Enríquez, quien es psicóloga clínica y tiene máster en autismo. Así que muchas gracias, licenciada, por acompañarnos este día y cuéntenos un poco sobre usted y cómo es que se decide a especializarse en autismo. Hola, pues muchas gracias Carolina y feliz tarde para todos y pues gracias por la invitación. Sí, de hecho, pues mi interés, digámoslo así, o mi amor por el autismo inició pues aproximadamente hace unos 12 años, cuando de parte de la universidad tuve que hacer mis horas sociales en una institución pues donde trabajaban con niños con autismo. Y después de que terminaron mis horas, pues me quedé haciendo voluntariado lo que restaba del año y posteriormente pues he estado en el área de temas relacionados a discapacidad, trabajando pues en ello durante 8 años, ¿verdad? Entonces de diferentes tipos de diagnósticos, siempre trabajando en la parte de psicología clínica, trabajando con los padres, en la asimilación del diagnóstico, ¿verdad? Y en otras situaciones relacionadas de los diagnósticos que nosotros podamos ir teniendo y tal cual como usted lo mencionó, la parte de la familia, cuando nosotros hablamos de algún tipo de diagnóstico, es una de las más importantes, ¿verdad? Porque es como el pilar fundamental para el desarrollo de los chicos y que si sabemos que ahí hay eh, un poquito de desbalance, ¿verdad? No siempre nosotros vamos a funcionar apropiadamente para darle a los chicos lo mejor que ellos pues necesitan en ese momento. Sí. Cuéntenos, licenciada, en su experiencia, eh, ¿cuáles han sido las distintas reacciones que los padres han tenido ante un diagnóstico y qué es por lo que atraviesan? ¿Cuál es el proceso por el que atraviesan nuestras familias? Ok, les comparto aquí una pequeña imagen para que ustedes lo puedan tener ahí un poquito más gráfico de cuáles son las reacciones que una familia pues puede tener y eso se lo digo tanto en base a experiencia como también a niveles de estudios bibliográficos que se han realizado durante mucho tiempo, porque nosotros sabemos que cuando estamos a la espera de un bebé, en ningún momento pues pensamos o nos imaginamos que si nuestro hijo va a tener alguna condición de excepcionalidad, algún tipo de discapacidad o algún tipo de diagnóstico. Al final pues creo que llega ese momento mágico también en el que empezamos así como, ay, ojalá tenga mis ojos, mi sonrisa, el color de pelo del papá, qué sé yo, ¿verdad? Todas esas ideas y todos esos anhelos que nosotros tenemos de este bebecito que estamos esperando. Sin embargo, cuando tenemos el diagnóstico de un niño, nosotros como familiares o como adultos, en este caso como papás, atravesamos una fase de duelo. Y de repente, pues, muchos papás pueden decir, no, pero el duelo, ¿por qué? O ¿por qué un luto? ¿Verdad? Si el niño pues no ha fallecido, simplemente le han dado un diagnóstico. Claro, en este caso, el diagnóstico existe, pero cuando dan un diagnóstico, por ejemplo, como en este caso del autismo en específico, nosotros vivimos una serie de etapas porque nos cuesta mucho poder asimilar
que nuestro hijo tiene una condición porque físicamente nosotros lo vemos bien, entonces nosotros vivimos una crisis en ese momento, que cuando nos dan el diagnóstico lo podemos enfocar aquí en esta estrellita que es la crisis, ¿verdad? Nos acaban de decir, y pues como lo habíamos mencionado previamente en Integra, estas crisis a veces también se dan por la forma en la que nos dieron a nosotros la noticia, la forma en la que nos transmitieron el diagnóstico. Entonces pasamos por una serie de etapas, como por ejemplo la negación, es decir, no creemos que realmente ese diagnóstico sea cierto, que esté pasando. Durante esa etapa, nosotros también estamos como dentro de nuestro derecho de querer buscar una segunda, incluso una tercera opinión, ¿verdad? Para ver si es cierto y si coinciden las tres personas con las que yo he consultado si el diagnóstico es cierto. Posteriormente, pues viene la etapa del enojo, ¿verdad? Que a veces es un enojo con uno mismo como padre o incluso hacia la pareja. Y ahí nosotros empezamos con los conflictos. Ahí empieza, ¿verdad? Si es que no ha empezado un poquitito antes, cuando estamos en todo esto de que de repente en el kinder, que suele ser en el kinder, ¿verdad? Que se dan cuenta que hay algo. Ves que mire, fíjese que el niño casi no habla, el niño no socializa mucho, el niño es bien retraído, o ya se fijó que el niño camina en puntas, o nos hace berrinches, ¿verdad? Entonces deberían de llevarlo al psicólogo para que le hagan una evaluación, ¿verdad? Posteriormente, pues viene la depresión, que puede ser un proceso o una tristeza, ¿vea? No le pongamos la palabra depresión, esto se utiliza así bibliográficamente, en algunos casos sí es una depresión realmente, una depresión clínica, en otro caso pues solo es un periodo de tristeza y con sintomatología depresiva, pero no el diagnóstico de depresión como tal. Y ya posteriormente, cuando nosotros ya empezamos la fase de aceptación, perdón, es cuando nosotros ya empezamos a buscar ayuda, ¿verdad? Y empezamos a buscar que los médicos, que de repente voy a Integra, que me dicen cuál es el proceso que mi hijo requiere, ¿verdad? ¿Cuáles son las mejores terapias que yo le puedo dar? Y ya me voy dando cuenta que poco a poco pues voy aprendiendo de esta situación, que claro, no es fácil, ¿verdad? Pero ya le voy como agarrando el ritmo a él. Yo ya sé cómo actuar, qué es lo que le gusta a mi hijo, qué no le gusta, entonces ya va cambiando todo un poco y pues llegamos a la parte del aprendizaje, ¿verdad? Entonces así es como, a grosso modo, digámoslo así, son las 5 etapas, ¿verdad? De un luto o de un duelo cuando nosotros recibimos un diagnóstico. Ujú. Sí, mencionó algo muy interesante, licenciada, en el caso de la depresión. Ujú. Nosotros sí hemos observado familias con casos de depresión clínica a raíz Del de diagnóstico. diagnóstico. En ese caso, licenciada, ¿cuáles son las estrategias que deben de recomendársele a esta familia o, o cómo llevar las dos situaciones de la mano, ¿verdad? Tanto el tema de la depresión clínica como con el niño, ¿verdad? El diagnóstico del niño. Exacto. En este caso, algo que sí es súper importante y muy buena pregunta, Carolina, es el hecho de que los padres, lo ideal sería que ellos también tengan un acompañamiento psicológico. Ujú, ¿Por qué? Porque yo siempre les decía, pues, y les digo a mis papás eh, con los que trabajo, que les digo, o sea, no me sirve de mucho que el niño esté recibiendo todas sus terapias, que el niño esté bien, que el niño no falte, cuando mamá o papá son los que están mal, porque son los que se encargan pues de cuidar al niño y de darle el bienestar que el niño necesita. Entonces, si yo en ese momento yo no estoy bien y solo estoy actuando así como de impulso, ¿verdad? O sea, actúo por ni modo, ¿verdad? Le tengo que dar de comer al niño porque tiene que comer, me tengo que bañar porque lo tengo que ir a dejar al kinder, lo tengo que ir a dejar al centro. Entonces, lo ideal realmente es que sí se lleve un proceso psicológico de la mano, de preferencia, pues casi que al momento de recibir el diagnóstico se busque la ayuda, por lo menos quizás si no quieren entrar a este proceso tal cual de la terapia, por lo menos solicitar asesoría de cómo poder actuar, cómo poder acudir, porque realmente las reacciones son bien variadas. Aquí les he dicho así, como les repetía, a grosso modo,
pero ya les voy a enseñar cuáles son como estas reacciones que nosotros podemos tener, y realmente lo ideal es que se lleve pues un acompañamiento terapéutico para los padres, porque en este caso de que ya sea una depresión clínicamente diagnosticada o que nosotros ya conocemos los criterios para el diagnóstico y vemos que la persona sí los cumple, en algunos casos incluso para poder salir de la crisis de la depresión se necesita incluso medicamento, que ya nosotros ahí tenemos que hacer pues también el trabajo en conjunto con el psiquiatra para que regule la dosis y decir por cuánto tiempo aproximadamente es que debe de tomar el medicamento, y de la mano pues llevar la terapia. Y en este caso, Carolina, también creo que es importante recalcar uno de los tabúes que existen alrededor de la psicología. Vea que es bien común que de repente escuchamos, y todavía lo escuchamos, que dice que la terapia psicológica es para los locos. De ahí no, ¿verdad? Realmente no. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos ese espacio y ese lugar para desahogarnos, un espacio que sea neutro, en el cual no nos juzguen, no nos critiquen, que nos permitan desahogar todo lo que yo estoy presentando y lo que estoy sintiendo en determinado momento, y que me orienten a cómo poder canalizar esa emoción que yo estoy presentando pues en este momento, y que no solo es una, son varias emociones las que yo tengo dentro, que no sé cómo manejarlas apropiadamente, porque obviamente estamos como en esta fase de shock todavía, ¿verdad? Que no terminamos de caer en cuenta del diagnóstico que nos acaban de dar, porque aparte nosotros físicamente a nuestro niño lo vemos bien, ¿verdad? Y es como, no, pero es que no puede ser, ¿verdad? Pero cuando ya poco a poco nosotros empezamos a conocer el diagnóstico y nos vamos dando cuenta, es que ya empezamos con todo este proceso. Entonces lo ideal, Carolina, sí sería que se lleve pues este acompañamiento psicológico para poderle brindar pues al niño lo mejor, y que los papás también estén bien, ¿verdad? Porque como usted mencionaba, o sea, se han visto casos en algunas ocasiones de incluso de divorcio tras la noticia de un diagnóstico. ¿Ah? Sí, sí, eso es pues definitivamente muy lamentable. Esto pues también uniéndolo un poquito con toda la serie de charlas que hemos ido teniendo, porque pues debe de haber un equipo interdisciplinario en el abordaje de cualquier tipo de diagnóstico que pueda existir. En el caso de el trastorno del espectro autista, debe haber varios profesionales que trabajemos de la mano para poderles ayudar en estos aspectos. Entonces, bueno, como comentaba licenciada, esta charla la pudimos hacer privado con los papis de Integra, en donde surgieron muchas preguntas muy interesantes. Y una de ellas fue si podíamos cambiar de, de fase o regresar, perdón, a las fases anteriores. Digamos, estoy en aceptación, pero de repente me regreso a la negación o me regreso a la depresión o a la tristeza. Eh, Sí, de hecho sí, sí se puede, ¿verdad? Y va a ser en diferentes etapas del desarrollo, ¿verdad? Del niño. ¿En qué sentido? Me dieron el diagnóstico, digamos, a los 3, 4 años. Y mi hijo todavía no había empezado al kinder o ya lo había iniciado. Posteriormente empiezo a ver que a mi hijo se le dificulta hacer lo que hace el resto de sus compañeritos, o que no está adquiriendo ciertos hitos del desarrollo, ciertas etapas, y yo empiezo a revivir este duelo. Es que no lo hace, es que ya debería de hacerlo. Y hacemos algo que no es 100% correcto, que nosotros empezamos a comparar. Y es ahí donde volvemos a regresar con todas estas etapas del duelo. ¿Por qué? Porque voy comparando el desarrollo de mi hijo. Puede ser que si yo ya tengo otros hijos previamente, con el desarrollo de ellos, o con los de sus compañeros de kinder o los hijos de nuestros amigos, qué sé yo. Pero lo empezamos a comparar y se nos olvida que realmente cada niño pues lleva su propio ritmo, y especialmente cuando el niño presenta algún tipo de diagnóstico,
¿verdad? Y ahí pues se tiene que respetar muchísimo más eso, el hecho de no ir comparando. Y eso es lo que a nosotros nos hace que revivamos todas estas crisis. Es que todavía no hace o ya debería de hacerlo. Es que el hijo de la fulanita también tiene 4 años y no para de hablar. Parece periquito, de todo lo que dice. Y el mío apenas está diciendo mamá, no y sí, ¿verdad? Y empezamos a comparar y nosotros solos pues hacemos o nos regresamos, digámoslo así, a vivir nuevamente esta crisis que nos hace vivir las etapas de luto. No necesariamente van a ser igual de largas, ¿verdad? Pueden ser un poco más cortas en cuanto a tiempo, no les puedo dar tampoco un tiempo en específico, pues, porque cada papá pues vive su dolor y sus etapas en una forma diferente y en un tiempo diferente también. A veces lo que sucede es que en algunos casos sí nos volvemos bastante funcionales y aprendemos a vivir con estas etapas porque nuestros hijos nos necesitan, tenemos que seguir, ¿verdad? Y a veces pues también necesitamos otros apoyos sociales, o sea, tener unas redes de apoyo a nuestros familiares, de repente los terapeutas son parte de, porque como muy bien lo mencionaba Carolina, debe ser un tratamiento integral, ¿verdad? La parte sensorial, la parte del lenguaje, la motricidad, la emocional, la académica, ¿verdad? La parte de asesoría para padres también, para que nosotros pues podamos ir saliendo de estas etapas, pero definitivamente sí podemos revivir estas etapas de duelo o de luto en diferentes momentos pues, del desarrollo del niño. Ujú. Algo también muy importante es, nosotros en las terapias trabajamos mucho con las familias en el sentido de que entran a las terapias, les damos siempre feedback después de terminar la terapia, algunas ideas para que ellos puedan hacer también en la casa y reforzar, pero nos damos cuenta de que hay papás que sí lo hacen, pero puede que tenga una familia que esté atravesando su etapa de negación o su etapa de tristeza, y entonces esto no va a ayudar al proceso del niño, porque si yo le estoy pidiendo al papá o a la mamá o a la abuelita, a quien cuida al niño, mire, juegue de esta forma con el niño, interactúe con él, pero ¿cómo lo hará si su familia pues no se siente bien? Muy bien. Ujú. No, en este caso, pues de hecho, no lo va a hacer, ¿verdad? No lo va a hacer y ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, si la terapia la tienen semanal, 2, 3 veces por semana, ustedes se van a dar cuenta que el niño no avanza, Mm, ¿verdad? Porque una de las cosas que yo le decía a los papás, o sea, nosotros como terapeutas trabajamos con sus niños 45 minutos, 1 hora, a veces puede ser 1 hora a la semana, 2, 3 horas a la semana, pero ustedes los tienen la mayor parte del tiempo, los 7 días de la semana. Y mm, podemos aprovechar a hacer las terapias a veces hasta jugando de poquito en poquito durante 2, 3 veces en el día y el niño ni sintió que estaba en terapia o que estaba haciendo la terapia, pero obviamente el estado emocional de los papás no lo permite, no permite que eso se haga y por lo tanto lo que vamos haciendo es atrasando o retrocediendo, más que todo atrasando o enlenteciendo el proceso de desarrollo del niño, que nosotros sabemos que cuando recién nos lo diagnostican, que suele ser aproximadamente los 4 años, los niños están en una fase de desarrollo increíble que lo absorben todo. Pero si yo estoy dentro de mi mismo dolor, que es muy válido, ¿verdad? Tenerlo, pero no busco ese acompañamiento o esa ayuda, lo único que va a suceder pues es que yo voy a retroceder o voy a atrasar
este proceso que mi hijo puede ir teniendo. Y justamente, Carolina, aquí vienen algunas de las reacciones que los papás pues pueden llegar a presentar, y dentro de estas pues podemos mencionar como el choque emocional y el desconcierto que pueden presentar los padres al momento de recibir el diagnóstico. En ocasiones el sentimiento de pérdida del hijo deseado, que este puede ser en ocasiones de forma inconsciente. ¿En qué sentido? Que claro, el niño está vivo, está bien, está completito, como decimos nosotros, es un niño sano, Sí, pero bien en el fondo sabemos que no era algo que nosotros habíamos pedido, era algo que nosotros no deseábamos definitivamente. Nadie, ¿verdad? En lo personal, pues yo no he conocido a nadie que diga, pues quiero que mi hijo nazca con determinado diagnóstico. En lo personal, pues nunca he conocido a nadie que diga ese comentario, y al final, pues cuando nosotros nos enteramos de que vamos a ser papás, creo que al final lo único que decimos es que nazca bien. No importa si es niño o niña, si es pelo liso, colochito, no, pero que nazca bien y que nazca sano, ¿verdad? Entonces, por eso es que en este momento, cuando nosotros nos dan un diagnóstico, viene ese sentimiento, ¿verdad? Como de la pérdida del hijo deseado, la negación de la situación, que es lo que hemos estado platicando. En algunos casos, pues viene la reacción de agresividad, ¿verdad? No todo, ¿verdad? Pero algunos padres, pues sí se vuelven un poquito más irritables y a reaccionar, pues de forma eh, agresiva, no solo a nivel físico, sino que puede ser verbal, emocional, ¿verdad? Echarle la culpa al otro padre, veas que en tu familia saber que había, que no sé qué, que vos nunca me dijiste, en mi familia no hay nadie así, y empiezan pues las discusiones, y muchas veces pues sí se llega a la parte física. Pueden haber sentimientos de invalidez en el sentido de que no considero que puedo ser capaz de llevar esta situación, no sé qué tan buena mamá voy a ser, será que va a ser sostenible en cuanto a tiempo o no, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros empezamos con ese sentimiento de invalidez, que va de la mano pues con la pérdida de confianza en sí mismo, y surge pues la ansiedad por nuestra salud, ¿verdad? Porque ujú, ya es como, ¿y qué va a pasar cuando el niño crezca? ¿Y quién lo va a cuidar? ¿Verdad? Y si yo no estoy bien, y así empezamos, ¿verdad? Y si me pasa algo, ujú. ¿cómo voy a hacer? ¿Verdad? Entonces, esas son algunas de las emociones que nosotros podemos ver que los papás pueden experimentar, y como les digo, es más que normal que esto se dé, y es por esto que nosotros necesitamos justamente este acompañamiento psicológico para poder sobrellevarlo y salir, ¿verdad? De esto y llegar pues a la fase del aprendizaje, como veíamos eh, en la diapositiva anterior, porque también vamos a ver que en cuanto a las otras reacciones, es la dificultad para transmitir el diagnóstico. ¿Cómo se lo voy a explicar a mi familia? Si a veces Ujú, ni yo sé en qué consiste. Vea, o sea, sí medio me explicaron que hay problemas, por ejemplo, en el caso de autismo para la socialización, para la comunicación verbal y no verbal, y que hay una serie de intereses restringidos y conductas pues repetitivas o estereotipadas. O sea, eso lo sabemos, pero porque ya a lo mejor el neurólogo me lo explicó y yo lo entendí. Y hay muy buenos neurólogos que sí se toman el tiempo de explicar todo, pero hay otros que de repente es como, va, tiene autismo, puede visitar estos lugares o buscar las terapias que tu hijo necesita, pero no le dijeron en qué consiste. Y a veces pues nosotros nos quedamos con lo que podemos ver en internet, y pues nosotros sabemos que no siempre todas las fuentes pues de internet nos van a decir la mejor información. También otra de las reacciones es el temor a no poder querer a nuestro hijo. Vea, o sea, es como que de repente es que, por ejemplo, un papá me decía, ¿qué posibilidad existe de que mi hija cuando esté más grande de repente eh, me ahorque cuando yo esté dormido? Y yo me quedé así como o sea, ¿por qué habría la niña de hacer eso? Estoy hablando de una chiquita de 4 años con un diagnóstico de autismo. No, no sé. Es que un día de estos estaba viendo un video de una niña que había hecho eso con los papás, y le pregunto yo, ¿y cuál era el diagnóstico? ¿Era autismo? ¿Era algún tipo de esquizofrenia la que la chica presentaba porque ya no estaba pequeña? ¿Era algún tipo de qué tipo de enfermedad pudo ser? Entonces, en este caso, existe justamente este temor y que como les repito, o sea, es normal que lo presenten,
Y viene el otro que es un deseo inconsciente de muerte. ¿En qué sentido? Ujú, Que va ligado con uno de los que yo les mencionaba previamente y con el de abajo, que es la preocupación por el futuro. Cuando yo ya no esté, ¿qué va a pasar? ¿Quién lo va a cuidar? Y de repente viene el pensamiento, como les digo, eso es inconsciente. Ojalá que cuando seamos mayores él se muera antes que yo, ¿verdad? Para que así nadie más tenga que cuidarlo, ¿verdad? Y se los puedo apostar que la mayoría de papás, este pensamiento se les ha cruzado, ¿verdad? Así por la mente. Y pues, obviamente la preocupación por el futuro y uno de los más importantes es la culpa. ujú, ¿Será que yo hice algo? Y viene la mamá, ¿verdad? ¿Será que yo hice algo durante el ujú. embarazo? ¿Será que no hice? Si hubo una discusión con el esposo en cierta etapa del embarazo, ¿será que el estado emocional hizo que el niño desarrolle el autismo? Entonces existe, ¿verdad? Bastante culpa y creo pues que ustedes, Carolina, también han podido observar alguna de estas reacciones o que los papás les han externalizado pues a ustedes esto. Sí, definitivamente. Y algo muy triste es que me han comentado muchos casos, las familias, en los que profesionales de la salud refuerzan la culpa, Ujú. o refuerzan, pues, qué sé yo, la negación o las otras etapas que veíamos, em, o la preocupación por el futuro, ¿verdad? Porque Exacto. adelantarse, digamos, por ejemplo, hay un caso de varios casos de varias familias que me han comentado, es que fíjese que el doctor me dijo que, o la licenciada, el licenciado, me dijo que el niño no va a poder hacer esto, no va a poder hacer lo otro, no va a poder tener una vida normal jamás, no va a poder hablar, etcétera, etcétera. Y yo, pues en lo personal, Ana, tenemos mucha experiencia en esta parte del trastorno del espectro autista y pues yo no me atrevería a adelantarme a los hechos, sino que, y justamente como se hablaba en otra charla con el doctor Albanés, vivir el presente y Exacto. gustar el presente, ¿verdad? Lo que estamos viendo en el niño. Y esto de la culpa, también he escuchado otros casos en los que se les dice es que usted mucho lo sobreestimuló o es que usted no lo estimuló, Mucho eh, lo consciente. mucho lo consiente, usted no le pone límites o si no lo contrario, usted es demasiado estricto. Ujú, Entonces, ujú. es bien triste y sí, aprovechando el espacio, pues ojalá que profesionales de la salud nos vean, ¿verdad? Y que podamos ver a nuestras familias como seres humanos que somos, ¿verdad? Y eh, que también tenemos los sentimientos y que qué sentir, es empatía, ¿verdad? ¿Qué Exacto. sentiríamos nosotros si a nosotros nos dijeran esas cosas, ¿verdad? Ujú. Y de hecho, Carolina, eso creo que lleva al siguiente punto, que de qué depende el impacto emocional, ¿verdad? Ujú, Y la primera, pues, es la adaptabilidad que tienen los padres y la segunda creo que es un poco de la que hemos estado hablando, perdón, que va a depender de quién, cómo y dónde se ofrezca la primera información sobre el diagnóstico, porque la verdad es que es cierto, hay mucho profesional de la salud que no tiene esa empatía o ese tacto para poder transmitir la información y pues a los papás les cae como una baldada de agua fría, ¿verdad? O sea, que simplemente es como aquí está y vienen ese tipo de comentarios que usted menciona que a la primera se atreven a decir su hijo no va a poder hablar, ¿verdad? Su hijo no va a poder ser un niño independiente, va a necesitar que alguien lo asiste el resto de su vida, no va a aprender nada. Y obviamente eso, aparte de que me acaban de dar el diagnóstico, me están diciendo que mi hijo pues no va a hacer nada, no va a ser un chico capaz de disfrutar algo, de poderse, o sea, de poder ser autónomo. Quizás no vamos a utilizar la palabra independiente ahorita, pero sí autónomo en el sentido de poder comer por sí solo, poder ir al baño, cambiarse. Claro que lo va a poder hacer, pero ¿de qué va a depender?
de qué tan bien estamos nosotros como padres para poderle brindar a él todas las herramientas que necesita, poderle enseñar, poder replicar en casa todo lo que en la terapia me están enseñando, ¿verdad? Entonces, y en este caso, pues también como ya lo habíamos discutido cuando la hicimos así privada para los papis de Integra, eh, hablábamos de que de repente habían también muchos profesionales de la salud que, híjole, o sea, dejan marcados a los papás realmente con el tipo de comentarios que les hacen y que ahí justamente sí refuerzan la culpa de una manera increíble, ¿verdad? Que los papás salen, es que licenciada fue mi culpa, porque el doctor me dijo tal y tal cosa, Mm, ¿verdad? Y uno es como, no, o sea, no, ¿verdad? Cuando vemos lo de la etiología, el origen del autismo, es como, no, o sea, en ningún momento se menciona eso, pero se les hace creer tanto y es ahí donde también vienen los otros tipos de sentimientos que habíamos mencionado, esa incapacidad de poder, o sea, de decir es que no voy a poder con ese niño. No voy a poder darle todo lo que mi hijo necesita, pero ¿por qué? Por todo lo que me dijeron, pero mm, cuando ya me voy dando cuenta que en la terapia que mi hijo va aprendiendo nuevas cosas, que ahora ya me avisa cuando quiere ir al baño, que ya me puede decir que yo le estaba ofreciendo un pan y me está diciendo que no quiere pan, que quiere fruta, ¿verdad? O sea, ya uno ya se empieza a sentir bien que dice, ok, si mi hijo sí aprende, o que de repente me dijeron que, no, que ni lo metiera al kinder porque no le iba a servir de nada, y ahora es un niño que ya cuenta, reconoce vocales, ya conoce colores, sigue indicaciones, sí aprende, pero a su ritmo, ¿verdad? Entonces aquí sí va a depender mucho de quién, cómo y dónde se ofrezca pues esta primera información y que ahí viene pues así como en resumen, ¿verdad? Lo que habíamos estado hablando de las reacciones de la familia, que vienen las reacciones físicas, que de repente aparecen los dolores, ¿verdad? Por el cuerpo, que los dolores musculares, el dolor de cabeza, la colitis nerviosa, la gastritis, y pónganle ustedes nombre, ¿verdad? Porque aquí va a depender de cómo reacciona pues el cuerpo de cada uno ante ese tipo de reacciones, las reacciones cognitivas, que son todos estos pensamientos que acabamos de estar nombrando, las reacciones emocionales, mucha tristeza, llanto, enojo, que es totalmente normal, válido y esperado al momento de recibir un diagnóstico. De repente podemos tener reacciones conductuales también, y cuando hablamos conductuales no es así como lo referimos de los niños, ¿verdad? Sino que puede ser que nosotros caigamos de repente en algún vicio, ¿verdad? Que la copita de vino ya no era una cada 15 días, hoy es una un día sí, un día no, y de repente es todos los días. O de repente el cigarro, o empiezo a salir todas las noches y hay que veo quién me cuide al niño, ¿verdad? Pero es la forma o la única forma que yo conozco de cómo sobrellevar la situación. Entonces, por eso es que es importante que nosotros tengamos este acompañamiento psicológico para evitar caer en algo más que puede tener consecuencias un poco más severas o graves, pues para el desarrollo de mi hijo y pues para mi familia también. Y la última que tenemos son las reacciones estructurales, es decir, que en este caso se va afectando pues un poquito el sistema familiar, ¿verdad? O sea, como decíamos, que de repente las separaciones, que antes el niño estaba acostumbrado pues mamá, papá y él, y de repente pues papá o mamá ya se fue de la casa, ahora vivo con los abuelos, entonces el cambio puede ser muy drástico, sí se puede adaptar, ¿verdad? Pero de repente puede ser que para muchos el cambio sí sea bastante drástico y pues ahí no solo sufren el duelo del diagnóstico, sino pues lo de la separación familiar que se vuelve más compleja todavía, ¿verdad? Entonces, esas son pues algunas de las reacciones que creo que ustedes han podido observar también, ¿verdad? Dentro de todo este proceso. ujú. ¿Verdad? Sí, así es. Y de hecho, pues un comentario que hacíamos en la sesión que tuvimos con los papis de la clínica fue de las experiencias, ¿verdad? Propias de cada uno de las familias. Exacto. Em, y, y pues definitivamente de que sí hay reacciones, pues uno ve en el rostro de los papás, de las mamás, pues desde el arreglo personal,
desde en su semblante, ¿verdad? Sí, es un semblante Exacto. que expresa tristeza, em, que, que expresa pues otro tipo de emociones que nos preocupan, ¿verdad? Como terapeutas. Y también pues el hecho de que culturalmente los salvadoreños, ¿verdad? No sé si en otros lados o en Latinoamérica somos todos así, pero tendemos mucho a guardarnos las cosas. Entonces, Exacto. lo que decía Ana es bien importante, el hecho de abocarse a los terapeutas, ¿verdad? Porque muchas veces están ocurriendo cosas y nosotros empezamos a ver cambios en los niños y preguntamos a los papás o a las mamás y no nos dicen qué es lo que está Ujú. pasando. Mire, fíjese que el niño ha estado más irritable, el niño no está obedeciendo alguna indicación en su terapia de lenguaje o conductual. O fíjese que lo veo muy lloroncito en su terapia. ¿Ha habido algún cambio, etcétera? Pues los papás no lo mencionan, ¿verdad? Ujú. Que se lo guardan. Y ahí pues la necesidad de esta plática, porque sí es de reconocer la gran importancia que tiene de que si la familia está bien, el niño va a estar bastante bien también. Eso se refleja mucho en el niño de una manera increíble. Sí, y de hecho, Carolina, ese es un muy buen punto, que a veces los papás creen que por el simple hecho de que a lo mejor su hijo no habla, ¿verdad? No va a comunicar o a expresar lo que está viviendo en casa. Y quizás nosotros también como terapeutas, por la experiencia que tenemos en la parte de reconocer pues la parte conductual de los niños, nosotros sí lo percibimos, ¿verdad? Por cuestiones así como usted lo acaba de mencionar. em, Cambios dentro de la terapia, cuando a lo mejor antes amaba ir a la terapia, le encantaba, entraba de buen humor y de repente no quiere trabajar, no sigue indicaciones, está llorando o está bien tranquilo dentro de la terapia, pero cuando ya se tiene que ir o ve a papá o ve a mamá, empieza como a llorar o a presentar una conducta diferente, nosotros sí lo podemos observar y los papás también. Lo que pasa es que Ujú. tal cual lo que usted menciona es que les da como esa vergüenza de admitir que están pasando por un mal momento. Y tampoco es en el sentido de que se lo vamos a andar contando a todo mundo, Sí. sino que tenemos que saber justamente a quién es que con quién nosotros podemos canalizar todo eso, que es lo que yo les mencionaba. Existe mucho el tabú todavía de la terapia psicológica. Ves que yo no estoy loca y para qué voy a ir. No es porque esté loca, es porque necesita, ¿verdad? Poderse expresar, decir qué es lo que siente, qué le molesta, qué la siente triste. Y a veces en la primera sesión, y ustedes tampoco me van a dejar mentir como terapeutas, que uno les pregunta cómo está y de repente como, Ujú. "Mm, ese bien no me convence, ¿verdad?" Y uno se lo dice, ese bien no me convence esa respuesta. Y ya es como ya medio se ríen y es como, no, mire, la verdad es que, y empieza, ¿verdad? El Sí. desborde a llorar, llorar, y está bien, es lo que nosotros esperamos, que ellos se sientan como en esa confianza, en ese espacio seguro para poderse desahogar, ¿verdad? Y poderse dar cuenta de que lo que están pasando en ocasiones es un proceso normal o un proceso que se vive dentro, ¿verdad? De las familias que han recibido un diagnóstico, que no es algo que solo le está pasando a la familia de Pedrito, a la familia de Martita, sino que a lo mejor le ha pasado a muchas familias que han recibido un diagnóstico médico, ¿verdad? Entonces, eh, es algo pues de que nosotros tenemos que valorar también, que no nos tiene que dar pena, ¿verdad? Buscar esa ayuda. Y recuerdo pues también, Carolina, que en esa sesión con Ujú. nosotros, papitos, mencionaban que si realmente el terapeuta tenía que estar especializado pues en el área de autismo.
¿verdad? En el caso, ¿verdad? De Integra, que sí se está trabajando con niños con autismo, Sí, yo les mencionaba que lo ideal es que sí, ¿verdad? Por lo mismo que habíamos mencionado previamente, de que no todos los profesionales de la salud saben acerca del tema, ¿verdad? Entonces, en correcto. ocasiones, en lugar de favorecernos, ¿verdad? Nos puede incluso hundir un poquito más en estas pues etapas o en estas reacciones emocionales que nosotros habíamos pues presentado, porque claramente cada terapeuta, o en este caso si hablo de psicólogos, neurólogos o de repente psiquiatras, pueden tener su especialización, ¿verdad? Y a lo mejor el área de autismo no es el fuerte de ellos, ¿verdad? Entonces ahí por eso radica pues la importancia, ¿verdad? De que busquemos a un terapeuta, de que sí lo maneje, que sí domine el tema para que nos pueda orientar pues de una mejor manera. Sí, claro. También otra reacción que vemos muy frecuentemente es llenar toda la rutina del niño, de la niña, de terapias, de Sí, muchas terapias, pero no hay involucramiento de la familia, en el sentido pues, ya al estar en la casa, pues, no se hace nada, ujú, o de compensarlo con adquirirle todo lo que uno le vaya recomendado, etcétera, incluso armar un espacio dentro de sus casas, pero no se usan. Eh, exacto. entonces, esa reacción, ¿en qué etapa de las que nos mencionó antes del duelo puede entrar? Puede ser una mezcla, puede venir también un poquito en la etapa de negación y que eso pues yo también que no está dentro del esquema del duelo le pondría un poquito de culpa, ¿verdad? Puede ser una mezcla de reacciones. ¿Por qué? Porque en ese caso yo a mi hijo le voy a dar, entre comillas, lo que necesita, Ujú. terapéuticamente hablando, pero emocionalmente hablando no me estoy involucrando, no me tiro al piso con él, es que no juega. No, sí, sí juega, pero lo que pasa es que no juega como yo espero que lo haga, Sí. ¿verdad? Entonces, yo me tengo que adaptar al tipo de juego que hace mi hijo, ¿verdad? Que si de repente le gusta jugar memoria y ya se puede cuál es cada tarjeta, pues no importa, yo voy a jugar con él, ¿verdad? Em, Viene un poquito como le mencionaba, esta negación de que doy, proveo, pero no me estoy involucrando emocionalmente porque no estoy listo para hacerlo. Vean, no estoy listo, simplemente no puedo aceptar que mi hijo tenga determinada condición. Entonces, me quedo exclusivamente en brindarle todo aquello material, digámoslo así, ¿verdad? Que pueda necesitar. Que si yo en algún momento le mencioné algún sistema alternativo de comunicación y nosotros dijimos, ay, trabajemos con los pictogramas, con las imágenes. Nosotros le sugerimos imágenes, de repente vemos que, pues qué bueno que tengan los recursos con el iPad ya, con el programa instalado, pues qué bueno, pero lo voy a usar para algo bien. Lo voy a usar para poderme comunicar con mi hijo, para que mi hijo me transmita lo que realmente deseo, simplemente para cumplir un requisito, Ujú. ¿verdad? Un Sí. requisito terapéutico. Entonces, en este caso, sí podemos mencionar un poco de negación, mezclándolo con culpa también. Como les digo, si tenemos los recursos económicos para tenerlo, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios porque los tenemos, pero también tenemos que tener esa parte del involucramiento emocional, ¿verdad? O sea, de permitirme sentir, ¿verdad? ¿Qué es lo que mi hijo quiere? ¿Qué es lo que necesita? Y como les decía, o sea, viene esa sensación también de incapacidad, que a lo mejor puede ser ese temor, es que no sé si voy a poder, no sé si voy a poder querer a mi hijo, no sé si voy a poder jugar con él. Sí, sí se puede, porque a veces nosotros como terapeutas lo hemos logrado y lo logramos mucho y solo lo vemos 2 veces a la semana, 3 veces y lo logramos. ¿Por qué usted no? Si lo tiene siempre, o sea, ¿qué es lo que le da miedo? ¿Qué es lo que se le dificulta? ¿Qué cree que es lo que no va a poder hacer? Y es ahí pues donde viene nuevamente el hecho de involucrarse, de preguntarle a los terapeutas, de buscar más información de cómo puedo hacer. Porque con todos los papás que yo he trabajado, aunque su hijo no verbalice, no juegue típicamente como nosotros lo hacemos, siempre encuentran una manera de jugar Ujú. y de conectar, siempre.
siempre la hay, pero a veces nos da ese temor de que quizás nosotros no sabemos cómo el chico puede reaccionar y viene pues justamente esta parte donde viene lo de la culpa y la incapacidad que nosotros podemos experimentar también, ¿verdad? Entonces, de ahí también venía esto que hablábamos nosotros de las necesidades que tienen los papás, ¿verdad? Porque hay muchas dudas, hay mucho miedo, hay muchas emociones, pero también al saber esta parte de la terapia y demás, nosotros nos damos cuenta y los papás a veces no lo perciben hasta que nosotros ya se lo expresamos así como de esta forma bien gráfica, cuáles son algunas de las necesidades que tienen. Entre ellas viene la de escucha y comprensión. Yo necesito hablar, necesito desahogar todo lo que siento. A lo mejor no estoy pidiendo un consejo, simplemente quiero desahogarme y que alguien me diga, no te preocupes, sé que es difícil, pero va a estar bien, vea, vas a poder compartir experiencias con otros papás. A veces eso me encanta cuando uno está en la clínica y que de repente un niño está en otra terapia, el otro en otro y a lo mejor las mamis prefieren esperar afuera y empiezan a hablar y es como les da esa sensación de, ay, no soy la única que está pasando por esto. Ya veo que hay más familias que lo están pasando. Orientación y asesoría, pues, ¿qué es lo que se hace durante las terapias? Como se mencionaba, ese feedback, ¿verdad? De qué es lo que nosotros podemos hacer para ir mejorando. La formación en el diagnóstico, pues, y en tratamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor que le puedo ofrecer a mi hijo? Afrontar el diagnóstico asertivamente, que es ahí donde viene la parte o la importancia, pues, del proceso psicológico. Reorganizar su vida, ¿en qué sentido? Que ustedes saben que independientemente existe un diagnóstico o no, como papás muchas veces tenemos que equilibrar o barajear, digámoslo así, o hacer malabares con todas las demandas del día a día que nosotros tenemos. Y en este caso, al tener un diagnóstico, aparte de la vida familiar, la vida de pareja, la vida de mamá, la vida de kinder, y si hay otros niños, pues la vida de los otros niños, debo de incluir aquí la parte de las terapias, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, esta parte de la reorganización de la vida incluye también que uno de los dos papás tenga que dejar de trabajar para poder llevar al niño a todas las terapias que necesite o poderle brindar todo este apoyo. Y otra de las más importantes también es el reconocimiento social y familiar, porque en ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Que la misma familia nos desacredita, ¿verdad? Es que vos sos la loca, el niño no tiene nada. Ah, y ahí vienen comentarios como Carolina nos lo mencionaba previamente. Lo tenés muy consentido, con un par de cinchazos se le quita, ¿verdad? Con un par de nalgadas y ya le pasa el berrinche. Cuando nosotros sabemos que no es un berrinche, sino que realmente puede ser una descompensación emocional lo que la persona está presentando en ese momento. El niño, más que todo, que no sabe cómo reaccionar ante variados estímulos. Es que ver el que berrinche, el que me hace, y es como no es berrinche. Lo que pasa es que como no tiene la capacidad de expresar qué es lo que siente y qué es lo que está viviendo, pues aparece justamente esta descompensación. Entonces ahí donde la familia necesita pues ese reconocimiento, ¿verdad? Y creo que pues ustedes lo han visto ahí cuando se les ha dado la oportunidad pues a los papás de poder hablar. O sea, a veces el tiempo no nos alcanza, ¿verdad? Para poder compartir justamente pues todo ello, ¿verdad? Sí. Hay algunas preguntas. Ujú. Primero, em, ¿cuándo se recomienda hacer el acompañamiento para los papás? Lo ideal, lo que yo les recomendaría es justamente al momento de recibir el diagnóstico, porque hay muchas dudas, ¿verdad? Si yo no lo puedo hacer de forma inmediata y acudo pues a un centro, ¿verdad? Digamos, vamos a la clínica, vamos a Integra, y yo empiezo a informarme un poco más acerca de todo este proceso, es ahí donde yo ya puedo empezar a preguntar ahí mismo con los terapeutas, usted sabe a dónde puedo asistir para poder llevar mi proceso. ¿Verdad? Porque como les digo, es un proceso normal y que todos vamos a necesitar en el momento de recibir un diagnóstico porque no es nada fácil recibirlo. No es algo que nosotros estábamos esperando que sucediera. Así que lo ideal sería al momento de recibir el diagnóstico, si yo no lo puedo llevar por determinadas situaciones, pues cuando yo ya considere que estoy por lo menos en esta etapa, eh,
del enojo, ¿verdad? En esta etapa de negación, o por lo menos cuando ya pasé la negación, ya puedo empezar a entrar en esa tristeza, en esta depresión, ahí lo puedo buscar también, ¿verdad? Para evitar que esa tristeza se me convierta en depresión, Ujú, ¿verdad? Porque que sería lo ideal. Como les digo, lo ideal sería al momento de recibir el diagnóstico, pero si no puedo, ¿verdad? Cuando yo ya identifique que sí lo necesita, que si nos vamos a las etapas y retrocedemos un poco, sería la de depresión, ¿verdad? Para evitar justamente que esa tristeza se nos convierta en una depresión clínica. ujú, sí. Otra es cómo explicarle a los abuelos el diagnóstico. Va, con los abuelitos es un poco complejo, no imposible, pero sí complejo. ¿En qué sentido? Como yo les mencionaba previamente, físicamente el autismo es una condición que no se ve, ¿verdad? El niño Ujú, pasa como un niño con un desarrollo típico, ¿verdad? Neurotípico a nivel físico. Entonces, en este caso, creo que la información pues no se debe de ocultar y tenemos que hacerlo lo más honestos posibles, ¿verdad? Que es decirle justamente de que el niño va a presentar ciertas alteraciones conductuales o va a presentar conductas no muy típicas o no muy esperadas dentro del proceso de desarrollo, que va a tener otro tipo de conductas, por ejemplo, las estereotipias, ¿verdad? O sea, que el ujú, típico aleteo, salto, giro, balanceo, y que no es algo por lo cual nosotros debamos de regañarlo o llamarle la atención. Explicarles también a los abuelos que no es culpa de nadie que el niño presente este tipo de sintomatología, ¿verdad? Porque si es algo que está fuera de nuestro control, es algo que nosotros no esperábamos, y diciéndoles que con terapia y con apoyo familiar, el niño va a poder llegar a ser pues, un niño bastante funcional, pero que todos debemos de trabajar en conjunto. ¿A qué me refiero con esto? Saliéndome un poquitito, de repente en cuanto a la parte conductual, los papás sí nos pueden estar siguiendo lo que nosotros hemos sugerido, pero de repente los abuelos, dentro de su rol de abuelos, de consentidores, ¿verdad? Nos pueden votar un poco también esa autoridad que nosotros estamos intentando poner y que nos está funcionando, pero que el niño, como es bien listo, sabe que en presencia de los abuelos puede hacer lo que quiera porque los abuelos pues no le van a decir nada o se lo van a dejar pasar. Vean, en todo, entonces en este caso es ahí donde nosotros tenemos que ver la importancia del trabajo en equipo con toda la familia y especialmente con la familia que esté involucrada o que va a estar involucrada en el cuidado del niño, porque nosotros sabemos que de vez en cuando necesitamos, que si tengo que ir yo a consulta, que si mi mamá me puede ver al niño un ratito, perfecto, o mi hermana, mi hermano, mejor, ¿verdad? O sea, en el sentido de que no me lo tengo que andar llevando al hospital, vea, sino que porque soy yo la que va, o de repente tengo que ir al súper y no lo puedo llevar. Y hay alguien que me tiene que ayudar con el cuidado, o sea, de involucrarlos a ellos también y evitar en la medida de lo posible ese sentimiento de lástima. Ay, pobrecito mi niño, es que no puede, no, no es pobrecito, sí puede ser mucho, incluso muchísimo más de las cosas que nosotros nos imaginamos. Y los chicos son tan listos que incluso nos llegan a sobornar, digámoslo así, ¿verdad? O sea, que ellos saben con quién sí pueden hacer ciertas cosas, con quién no, con quién sí van a conseguir lo que desean, y porque a veces a lo mejor con mamá y papá no puedo, pero con la abuela sí. Pero entonces sí, involucrémoslos en todo, no omitamos información, hagámosle ver también que no es culpa de nadie y que el chico sí puede llegar a mejorar muchísimo y ser muy funcional, pero que necesitamos pues justamente el trabajo en equipo. ujú. Creo que esto ha respondido otra pregunta que es cómo abordar el duelo con la familia y las personas del entorno. Sí, de hecho, justamente sí, creo que una de las cosas que más les puedo sugerir es que brinden información acerca del diagnóstico. Si en ocasiones ustedes no saben cómo explicar, de repente sí existen páginas o de repente nosotros como terapeutas les podemos brindar a ustedes el material, ¿verdad? De cómo decírselo a los abuelos, cómo decírselo a los tíos, porque acuérdense que la reacción de cada uno va a ser diferente, ¿verdad? Aquí pues yo les acabo de poner un ejemplo o eso que yo les he mostrado aquí es lo esperado ante una noticia, ante algún duelo y que como duelo le podemos llamar pérdida de trabajo, la pérdida física de una persona, o sea, entre muchos otros tipos de luto o duelo, pero
sí brindarles a ellos información para que ellos conozcan también en qué consiste el diagnóstico y no omitir nuevamente esta información, porque entre más enterados estemos, y una de las cosas que me gustó de una mamá que dijo cuando hicimos esto de forma privada, yo sí lo comento, yo sí se lo digo a mi familia porque lo que yo quiero es que más gente conozca que existe el autismo y que sí se puede tratar. Vea, hacer esa tarea de hacer ver y de darle voz a nuestros niños también, ¿verdad? Sí, ¿es malo presentar todo esto? No, no, es totalmente esperado, ¿verdad? Y creo que esa es una de las razones por lo cual pues Integra lo vio a bien de que nosotros se los presentáramos porque realmente es lo que se espera que una familia pase. Sin embargo, no es fácil atravesarlo solo, ¿verdad? Porque no sabemos cómo manejarlo, no tenemos los recursos a veces emocionales o el apoyo de otras personas para poderlo sobrellevar. Así que no, no es malo, es totalmente normal y aceptable ante la situación. Ujú. Ok. Sí, definitivamente pues es algo muy importante también recalcarlo, lo que mencionaba antes, Ana, de que no puede ser realmente cualquier profesional, sino que si es alguien que sí está especializado en el área, es lo ideal, Sí, que pues el conocimiento de las características de esta condición, pues hace muchísimo más útil o más productivo para las familias el poder tener las herramientas y ayudarles a empoderarse de la exacto. situación. Es por eso que yo en esa ocasión yo les mencionaba, muchas familias nos decían, mire, se veía que pues ahí sí ya estaban como en el límite. Yo reconozco que necesito ayuda, nosotros reconocemos que necesitamos la ayuda, recomiéndame a alguien. Pero realmente bueno, nosotros en el centro no nos atrevíamos a recomendar a alguien sin saber, ¿verdad? Si este profesional, esta persona, realmente conoce sobre el diagnóstico, está especializado en ello, porque es totalmente distinto. Y pues yo estoy segura que deben de haber muchos otros profesionales preparados para abordar estos temas. Así que pues les pedimos de que eh, se den a conocer más, ¿verdad? Sí, Así como hemos llegado con usted, Ana, que se den pues a conocer, y estos espacios creo que son muy buenos para que las familias se enteren de que no están solas, de que nosotros estamos no solo para darle la terapia al niño, sino que también para acompañarlos a ustedes, a las familias. Y por supuesto que el acompañamiento psicológico es sumamente importante. Y como ya lo dijo Ana, entre más pronto se pueda dar, vamos a evitarnos muchísimas otras cosas más. exacto. Ujú. Así que quizás para ir cerrando, ¿cómo es la consulta? Ya dentro de la terapia, nosotros pues siempre tenemos la primera sesión de preferencia es con ambos padres, si no se puede con ambos, pues puede uno de los padres perfectamente. Se hace pues una entrevista para determinar cuál sería como el motivo de consulta o cuál sería el objetivo realmente de trabajo dentro de esta consulta, para ver realmente cuál es el área de afectación. Posteriormente, nosotros hacemos una breve evaluación emocional para ver justamente si existe sintomatología depresiva o de repente sintomatología ansiosa, y posteriormente, pues nosotros empezamos a trabajar,
¿verdad? Hacemos la parte también de la psicoeducación, de explicar un poco más el diagnóstico, le brindamos recursos de cómo poder transmitir justamente el diagnóstico a otros familiares, ¿verdad? Y otro tipo de estrategias que puedan necesitar. Y si en algún momento nosotros valoramos que la terapia, digamos, si llega mamá y papá, de repente vemos algo que no nos parece muy bien, podemos pedir la terapia por separado. A lo mejor un día mamá, otro día papá, para ver o sea, cuál es la diferencia. Y otro de los puntos ahorita que menciono eso entre mamá y papá, es de que no todos van a llevar este orden de las etapas, ¿verdad? Generalmente uno de los padres suele hacerse como el más fuerte al inicio para poderle dar soporte al otro y posteriormente, pues, cuando el otro ya va como saliendo un poquito de esta crisis, el otro papá pues empieza a bajar la guardia para poder vivir justamente estas emociones y el papá que se vio afectado primero emocionalmente, ahora es el que cumple el papel de apoyo y de contención, ¿verdad? Para el otro. Entonces, así es un poco como nosotros vamos trabajando la terapia. Claro que el tratamiento, perdón, va individualizado, ¿verdad? Dependiendo de la necesidad de cada uno de los consultantes, ¿verdad? Pero así a grosso modo, primero se hace una entrevista para detectar las áreas de trabajo, una valoración emocional y ya posteriormente se empieza con la fase de tratamiento. Díganos, Ana, cómo se le puede contactar. ¿Vea? Sí, de hecho lo pueden hacer por medio de correo electrónico, ¿verdad? Y también por el número de teléfono. El correo es anahnqz@gmail. Yo se lo puedo dejar aquí escritos. Y el teléfono es el 6062-1881. Ustedes ahí me pueden contactar y hacer pues su cita, ¿verdad? Para poderles ayudar justamente en todo este proceso, ¿verdad? Que ustedes tengan de asimilación o de querer pues trabajar más que todo la parte del diagnóstico y de algunas otras alteraciones emocionales pues relacionadas a ello. Sí. Quizás lo voy a anotar en el chat del Facebook. Em, ¿Me puede repetir el correo? Ahorita se la paso también. El, permíteme. El teléfono es el 6062-1881. Y ahorita le paso la imagen para que ya quede ahí también de forma más gráfica y accesible para todos. Ahorita se las comparto. Pues ahí les agradezco también, vea, todo el apoyo, vea, y el agradecimiento pues por haberme permitido brindarles también esta información a ustedes, que yo sé que les va a ser de mucha ayuda, ¿verdad? Para todos los papás y específicamente pues ir conociendo este diagnóstico. Sí. Algo que me gusta, me gustó mucho de la sesión que tuvimos exclusivamente para las familias de la clínica es pues el hecho de sentirse que están pues en grupo, eh, eh, como verse como apoyo entre sí mismos y el hecho de que se pudieron dar muchas catarsis, muchos padres que expresaban su vivencia con sus hijos. Obviamente, pues en este espacio que es más como público, habrán mamis que no, o abuelos, ¿verdad? Incluso que no pues manifiesten algo precisamente por esta Pues, parte pública, ujú. pero sí les aconsejamos mucho que si están atravesando por estas etapas, que es lo más natural, lo más humano que existe, ¿verdad? Como ya lo dijo la licenciada, por favor,
contáctense con la licenciada. Ella es una gran persona. Nosotros estamos muy felices de que haya aceptado esta invitación, licenciada, y también de que ahora pues podamos contar con usted dentro del equipo para como apoyo, ¿verdad? Como un apoyo para darle acompañamiento a nuestras familias. No, muchas gracias a ustedes también aquí por la confianza y pues un gusto, ¿verdad? Para mí poderles apoyar cada vez que ustedes lo requieran. Sí. ¿Ya tiene la diapositiva, licenciada? Ahorita se las comparto, permítame y dejo de... Sí, muy interesante todo, Ana. Em, Finalmente, pues mencionarles a las familias que no, ya lo dijimos muchas veces, pero insistir nuevamente en que este proceso es un proceso natural, no hay por qué sentirse culpable o que uno ama menos a su hijo, sino pues todo lo contrario. Nosotros tenemos estas reacciones precisamente por ese amor que se le tiene a su hijo, a su hija, en el que pues si algo le pasa, ¿verdad? A un ser querido, nosotros pues obviamente también vamos a tener reacciones eh, emocionales con respecto a eso, ¿verdad? Es algo muy natural y voy a dejar su contacto, ya esto que nos acaba de presentar en la diapositiva, pero también aquí en el chat para que los padres puedan accesar a, a su clínica y también pues al acompañamiento terapéutico. Sí, así que les agradezco mucho y aquí pues les dejo el número y el correo, ¿verdad? Porque yo sé que a veces les da como penita hablar, ¿verdad? Entonces igual ahí por WhatsApp con gusto ustedes pueden consultar y yo ahí pues podemos ir agendando, ¿verdad? Para futuras sesiones y también pues les dejo el correo, ¿verdad? Para lo que ustedes necesiten. Pero les agradezco mucho la invitación, Carolina. Gracias a usted también, licenciada, y muy buenas noches. Feliz noche, cuídense, un gusto. Gracias. Vaya, ya dejé de transmitir en Facebook y ya voy a parar el